Alemania, la supuesta gran potencia económica de Europa, ha empezado a alzar su voz por una amenaza devastadora que podría sumir al continente en una crisis sin precedentes. Las autoridades alemanas han advertido en voz baja que su nación, conocida por su estabilidad y prosperidad, podría desplomarse en picada si se atreve a deshacerse del gas ruso. Al parecer, la dependencia de Alemania del gas ruso otorga a Putin un poder inmenso sobre la economía y la política alemana, creando así un predominio geopolítico que aún no ha podido ser exterminado pese a las múltiples sanciones occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La suspensión del tránsito de gas ruso a través de Ucrania amenaza a la industria alemana de mermar o incluso cerrar operaciones, según advirtió el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, durante su participación en el Ausdeutsches Wirtschaftsforum, celebrada en Bad Sharon. Habeck aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia a los políticos alemanes, instándolos a no cometer el mismo error de subestimar las repercusiones de un corte total de suministro de gas en la economía nacional. El ministro alemán indicó que la falta de este recurso energético obligaría a reducir o a suspender las operaciones industriales debido a la escasez para cumplir con la demanda de producción. Además, mencionó que esa hipotética situación no es opción por el momento. En este sentido, Habeck, perdido, destacó que no existe un escenario seguro sobre cómo se desarrollarían las cosas si el acuerdo que permite el flujo de gas ruso a través de Ucrania no se renueva a finales de 2024. Adicionalmente mencionó que Alemania se vería obligada a exportar gas a países de Europa del Este, en cumplimiento con los estatutos de la Unión Europea relacionados con la escasez de recursos energéticos en los países miembros. Sin embargo, el funcionario alemán advirtió que esta situación pondría en riesgo el funcionamiento básico de las industrias del país. Es evidente que el carburante ruso es necesario para su economía, así que las decisiones políticas deben quedar de lado. El impacto negativo de la suspensión del suministro de gas ruso no se limitaría únicamente a la industria. Alemania ha entrado en recesión técnica, según la Oficina Federal de Estadísticas de Statis, que informó hace un par de semanas sobre 2 trimestres consecutivos de porcentajes negativos en el crecimiento económico. Durante años, el modelo económico e industrial alemán ha dependido de la importación de gas ruso de bajo costo. Por lo tanto, las sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea contra la industria energética de Rusia han tenido consecuencias negativas en Alemania. Ante esta situación, el abastecimiento de una nueva planta de gas natural licuado en el norte del país se vuelve aún más crucial. Sin embargo, este proyecto ha generado protestas por parte de los residentes locales y activistas ambientales, lo que añade un elemento de controversia a la situación. Pero Rusia ha vuelto a la palestra europea y por todo lo alto. Las importaciones de gas natural a España procedentes de Rusia alcanzaron niveles récord en mayo, con un volumen total de 9.663 gigavatios hora. Este incremento coloca a Rusia como el segundo principal proveedor de gas del país, muy cerca de Argelia. En comparación con el mismo mes del año pasado, las importaciones de gas natural ruso casi triplicaron su cifra. Estos datos reflejan la tendencia al alza en las compras de gas ruso en los últimos meses, llegando a niveles máximos desde el inicio del conflicto frente a Ucrania en febrero de 2022. En mayo, el gas natural ruso cubrió el 27,8% de la demanda total en España, posicionándose como el segundo proveedor más importante después de Argelia. Las importaciones de gas natural ruso en toda Europa han experimentado un crecimiento similar en los últimos meses. En España, la mayoría del gas natural ruso proviene de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa rusa Novatek y con participación de capital europeo y otros países. Aunque España no tiene conexión directa vía gasoducto con Rusia, cuenta con plantas regasificadoras que pueden transformar el gas natural licuado en gas natural. Estas plantas tienen la capacidad suficiente para recibir grandes metaneros de GNL y almacenarlo en España o transportarlo a otros países del continente.
En contraste, las importaciones de gas natural procedentes de Estados Unidos en España sufrieron una caída significativa en mayo, llegando a un 85% menos que en el mismo mes del año pasado. Gran parte del gas natural estadounidense se dirigió a Argentina, que aumentó sus aprovisionamientos debido al invierno austral. Pero Rusia sigue fuerte en su exportación de carburantes. En un encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping, se ha anunciado que Rusia aspira a suministrar a China un volumen significativo de gas hasta 2030. Putin señaló que las empresas rusas pueden satisfacer la creciente demanda de recursos energéticos de China, tanto en proyectos en curso como en los que se están negociando. El presidente ruso mencionó que el volumen total de suministro de gas para 2030 alcanzaría al menos 98.000 millones de metros cúbicos, además de 100 millones de toneladas de gas natural licuado. Aunque China se ha convertido en un importante comprador de gas ruso, estas exportaciones aún no son suficientes para compensar la reducción en las exportaciones a Europa. En 2021, antes de la campaña militar rusa en Ucrania, la Unión Europea importó alrededor de 155.000 millones de metros cúbicos de gas ruso. Sin embargo, las exportaciones rusas de gas experimentaron una disminución del 25,1% en 2022. A pesar de esto, hubo un aumento del 48% en los suministros a China, principalmente a través del gasoducto Fuerza de Siberia. Durante la reunión, Putin destacó el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2, que llevará más gas ruso a China a través de Mongolia. Según el presidente ruso, casi todos los parámetros de este acuerdo han sido acordados y se espera que el gasoducto transporte 50.000 millones de metros cúbicos de gas de manera confiable y estable desde Rusia hacia China. Además, en febrero se firmó un acuerdo intergubernamental entre Rusia y China para el suministro de gas ruso a través de la ruta del Lejano Oriente, lo que permitirá un aumento anual de 10.000 millones de metros cúbicos en las entregas de gas desde el territorio ruso al gigante asiático. El acuerdo también contempla la construcción de una sección transfronteriza del gasoducto que partirá de una estación de medición en Rusia cerca de Dalneretchensk, en la región de Primorie, fronteriza con China, y llegará hasta la localidad china de Julin, que limita con Rusia, pasando por el río Ussuri. El ministro alemán destaca que sería una decisión errada la de desprenderse del carburante ruso, debido a que su país ha sido uno de los mayores importadores de gas natural ruso en Europa, y su dependencia de este suministro ha sido un factor clave en su economía y en su seguridad energética. Esta postura de Alemania de desligarse del gas ruso podría llevar al país a una crisis económica y energética, con consecuencias graves para su economía, seguridad energética y relaciones internacionales. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.